traducción en pedagogía, así hemos denominado nuestra mesa. Entonces, la intención en este caso va a ser solamente, aunque en realidad tiene mucho por hacer, compartir las experiencias que han tenido nuestros 4 ponentes en esta mesa sobre sus prácticas de traducción, lo que ha significado la traducción para ellos y ella en el campo pedagógico. Entonces, pues nos da mucho gusto que estén por acá, y también la intención es que podamos dialogar y platicar con nuestros ponentes a propósito de estas experiencias en traducción. Para comenzar con nuestra mesa, me voy a dar a la tarea de leer las reseñas curriculares de las 4 personas que nos acompañan por acá. Comienzo con la profesora, la maestra Carmina Galicia Fuentes, quien es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Administración y Emprendimiento Social por la Universidad ORT, especialista en Inversión Social Privada por el Tecnológico de Monterrey y en Ética y Sociedad por la Universidad ORT. Cuenta con estudios sobre dirección de organizaciones de la sociedad civil y coordinación de programas de voluntariado. Actualmente dirige el área de Inversión Social y proyectos de Fundación ADEO, donde se promueve el fortalecimiento a mujeres en entornos comunitarios con proyectos que garanticen la participación colectiva y el enfoque de género, generando inversión social con visión estratégica que escale los impactos positivos y contribuya a disminuir las brechas de desigualdad. Con 14 años de experiencia en el sector social, ha coordinado programas de desarrollo comunitario, alfabetización, inclusión social, divulgación cultural y voluntariado, y se ha desempeñado en la academia como docente. Fue cofundadora y codirectora de Filosofía para Llevar, proyecto de divulgación filosófica. Ha sido dictaminadora de programas de acciones culturales multilingües y comunitarias de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ha participado en investigaciones sobre creación de comunidades sostenibles y lectura del entorno. Y en representación de Fundación ADEO es fundadora del Grupo Impulsor de Igualdad de Género y Diversidad en Red América, Red Latinoamericana de Fundaciones Empresariales. Es autora de la investigación Pandemia por COVID-19, Adaptación y Resiliencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil y coautora de la investigación Manifestaciones Feministas presentadas en el 20 Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector de CEMEFI. Entonces, pues, muchas gracias, Carolina, por estar por acá. Continuamos con el doctor Renato Huarte Cuella. Es egresado de las licenciaturas de Pedagogía, Filosofía y Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesor desde el 2004 a nivel licenciatura y desde el 2008 a nivel posgrado. Ha realizado estudios de maestría en Filosofía de la Ciencia y de doctorado en Filosofía, además de la especialidad en Antropología y en Economía. Ha impulsado en temas como la filosofía de la educación, la filosofía de las ciencias sociales, así como filosofías no occidentales, recepción de los clásicos greco-latinos y problemas de la traducción. Es miembro del SNI de CONACYT nivel 1 desde el 2014 y actualmente se encuentra realizando una investigación sobre los primeros traductores del Fondo de Cultura Económica desde la sociología de la traducción. Muchas gracias, Renato, por estar por acá. Ahora pues presentamos al doctor Gonzalo Martínez Licea. El doctor es doctor en Pedagogía y licenciado en Pedagogía y Filosofía por la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesor de asignatura de la misma institución y candidato a investigador nacional por el SNI. Sus áreas de investigación son paideia griega, Bildung o formación alemana de los siglos XVIII y XIX y pensamiento educativo y estético de Schiller. Ha participado en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Actualmente trabaja en algunos textos de Nietzsche que abordan directa e indirectamente la educación, por ejemplo, conferencias sobre el futuro de nuestras instituciones educativas. Schopenhauer, ahí me disculpo si no lo mencionó correctamente, como educador y humano, demasiado humano. Y algunas de sus publicaciones recientes son el proyecto humanista de Werner Jäger en La Paideia, en Revista Teoría, Paideia, algunas perspectivas para su comprensión y traducción, en Revista Interpretatio,
y lo bello y lo sublime en Wallenstein y de Schiller, en revista Dianoia. Muchas gracias. Y concluimos, aunque no menos importante, claro está, con Erika Fel Vallejo Grande, quien es licenciado en Pedagogía por la FES Aragón de la UNAM y egresado de la maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. Actualmente es profesor ordinario de asignatura A definitivo, adscrito a la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón y miembro de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, así como de la colectiva académica La Seminaria, Espirales Culturales y Pedagógicas en la FES Aragón. También es integrante del equipo de trabajo del proyecto de investigación Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Proyectos Editoriales en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, quien es el proyecto pues, que ahora nos convoca. Entre sus publicaciones se destacan las coordinaciones de los libros colectivos Culturas de Género, Nación y Educación en México, siglo XIX y primera mitad del XX, coordinado por Zabalgoitia, Ritondane y Vallejo, así como José Vasconcelos y la Educación Mexicana, una reflexión por el centenario de la Secretaría de Educación Pública, coordinado por Laguna y Vallejo. Sus líneas de investigación e interés son construcción histórica y epistémica de la pedagogía, textos y clásicos del pensamiento pedagógico alemán, siglos XIX y XX, así como análisis de los estudios de género en el pensamiento pedagógico. Muchas gracias, Eric. La intención entonces es que nuestros ponentes compartan algunas experiencias y lo que vamos a hacer es compartirles algunas preguntas para que ellos nos den la oportunidad de dialogar y de reconocer precisamente sus experiencias en traducción. Y pues comenzamos con la primera pregunta que ya les habíamos compartido y pues que ahora esperamos nos puedan ampliar un poco más, que sería en un primer momento ¿por qué y para qué traducir en el campo educativo? No sé quién quiera comenzar compartiendo. Bueno, yo creo que parte de la respuesta es también lo que inspira nuestro proyecto de investigación y es la dimensión textual. Es decir, cuando uno entiende que todas las, debería decir, dimensiones que hay en un texto, uno cobra conciencia de que todas las tradiciones académicas tienen en su núcleo la dimensión textual. Pero entonces todo texto, o bueno, no todo texto, pero muchos de los textos que conforman las tradiciones son traducidos. Entonces, cuando uno hace un estudio, hace una reflexión o incursiona en lo que pues con mis colegas hemos hecho, es por un lado traer a un autor o autora a una tradición que no se conoce a veces por pues, diferentes circunstancias, pero al incorporarlo, al trabajarlo, se van ampliando estos horizontes, estas discusiones sobre cómo ese texto nos permite, por ejemplo en este caso, pensar la educación de otra manera. Eso podría como empezar. Sí. Yo quisiera abonar que en el caso de los porqués y para qué, pienso que cuando alguien decide hacer una traducción de un texto, alguien toma la iniciativa por pensar que ese texto merece ser conocido en su lengua, tiene que ver con una raíz, primero como en un campo del micro, ¿no? del individual, de lo personal, de estas motivaciones personales. Posteriormente, probablemente, lo que intenciona eso es justo la importancia que esa persona le ve a ese autor, a esa teoría, a esa filosofía, y después, ojalá que siempre fuera así, que ese para qué fuera la finalidad última, ¿no? Y en el caso de esta mesa, yo creo que los para qué pues tienen una finalidad muy grande, que es la finalidad educativa, que en sí misma, justo una traducción, pues es un proceso de reflexión y de cómo vamos mirando, no solo desde la parte técnica y lingüística un texto, ¿no? Eso es muy importante. Yo reflexionaba
ante esta mesa y pensaba, es que la traducción justo no solamente es esa parte técnica, que quiero decir que respeto y admiro mucho, porque justamente, por lo menos yo en esta mesa, yo solo he traducido este texto del que voy a compartir, y respeto mucho la labor de un traductor que se dedica a ello todos los días. Sin embargo, creo que la parte técnica se le agrega una parte que, si me permiten ser romántica, podría decir que es ese corazón y esa esencia, ese porqué, ese que me mueve a que eso sea traducido, y que además la traducción sea realmente un espejo de lo que el autor quiso decir, ¿no? Entonces, me parece que estos porqués y para qué pues van a estar respondidos en nuestras intervenciones a lo largo de esta mesa, de manera anecdótica y seguramente también mucho de manera académica, que además quiero decir que me da mucho gusto y agradezco estar con estas 3 personas, con 4 también, aquí en la mesa, porque sé que son personas que han hecho investigaciones muy importantes, pero justo es esa parte en donde vamos buscando que la finalidad misma de la traducción sí tenga un para qué educativo, un para qué pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría poner en ese momento. Muchas gracias, Camila. A mí me gustaría retomar, como siempre, una autora fundamental para el proyecto, creo que todos lo hemos compartido, a María Esther Aguirre Lora. Tiene un texto muy bonito en un libro llamado Mares y Puertos, y hay un capítulo muy especial que se llama El País de las Palabras. Y ahí hace unas aclaraciones, María Esther, sumamente importantes respecto a la labor que tiene el pedagogo con las palabras y con el mundo. Y creo que eso va a permitir articular la dimensión de la traducción, por un lado en el campo educativo, pensando en las prácticas xenocotidianas, no solamente en la escuela, sino como ejercicios de introducción a la cultura, pero también respecto al propio campo pedagógico que estudia o retoma un ejercicio de palabras. En ese sentido, como dice María Esther, en el caso del pedagogo, somos pedagogos, somos artesanos, artesanes de la palabra, en el sentido de que lo que movilizamos, no importa si damos clases en preescolar hasta la academia a nivel universitario, lo que movilizamos para el ejercicio de introducción a la cultura son palabras que permitan nombrar, signar y señalar el mundo. En ese sentido, la labor fundamental del pedagogo es dar a leer y escribir como un ejercicio de experiencia para comprender a otros y también para crear narrativas, para acercarnos al mundo. En ese sentido, si la experiencia de leer y escribir tiene que ver con una tarea fundamental de las palabras, pues como también señala María Esther, muy cercana a Gadamer, mundo lo podríamos pensar como texto. En ese sentido, texto como una experiencia lingüística que permite representar y comunicar las maneras en cómo nos situamos con la realidad. El asunto también aquí está, es que esa experiencia del mundo texto, no solamente situado ya con Gadamer, sino acercándome todavía más a María Esther, involucra perspectivas situadas a atmósferas, a contextos culturales, sociales, políticos, históricos y económicos, y también geográficos, que le van dando una característica particular para ya no apelar al lenguaje en sentido ontológico como medio para pensar la relación con el mundo, sino también la experiencia cultural de cómo se van constituyendo las lenguas. En ese sentido, el pedagogo todo el tiempo está haciendo ejercicios de traducción para comunicar experiencias situadas en contextos específicos. También lo señala Gadamer en un texto cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero aparece también en Verdad y Método 2. No hay una diferencia real entre leer y traducir. Finalmente uno tiene que ir haciendo un ejercicio de ir reconstruyendo la experiencia de las palabras con sus múltiples significados y los múltiples sentidos a los que da lugar. Pensar de dónde vienen las palabras, de qué historia, cuáles son los contextos de los cuales surgen las experiencias que van guardando aquellas palabras. Pero en el caso particular de lo pedagógico, la manera en cómo nos vamos introduciendo para devenir en artesanos, artesanes de la palabra, involucra adentrarnos a nuestro propio país de las palabras, que está situado en la lectura de textos y clásicos que van constituyendo la columna vertebral para pensar la propia formación pedagógica. Creo que el Colegio de Pedagogía aquí en Filosofía y Letras es muy afortunado en tener los seminarios de textos,
textos clásicos, porque no estaban esas optativas, y también teoría pedagógica. Entre teoría pedagógica y textos clásicos se puede movilizar el estudiante en el país de las palabras del campo pedagógico, porque cuando uno revisita a los autores, uno se plantea este ejercicio de experiencia con el otro, a partir de lo que también señala Carmina de los para qué y por qué sitúan palabras determinadas. Porque pasa mucho que en los ejercicios que nos llegan de traducción de los textos cuando están en español, tenemos la fortuna de que estén, las palabras no siempre vienen históricamente, no las recibimos con el mismo sentido histórico con que los autores eligieron las palabras, o quizás en las lenguas maternas de donde proceden los autores y los clásicos aluden a otros sentidos y significados que también históricamente se han ido moviendo. En ese sentido, traducir en la experiencia pedagógica involucraría formarse de manera particular como artesano de la palabra, pensando en las palabras que nos llegan los autores. De hecho, también Magister señala en otro texto, de donde está discutiendo a los clásicos, me parece que es el congreso que organiza para los estudios del aniversario de los años 400 de Comeni, menciona que de manera particular los textos y los clásicos representan para las ciencias sociales y las humanidades un lenguaje común, pero ese lenguaje común tiene muchas peripecias cuando las situamos en experiencias culturales, sociales particulares. Seguramente pensar pedagogía no es lo mismo en el campo de la tradición francesa que el de la anglosajona, que la griega, incluso en periodos de la Edad Media, en el presente histórico, y eso involucra un ejercicio de intentar introducirnos a pensar cómo se está pensando desde la lengua o la experiencia lingüística de otro. En ese sentido, abonando a la discusión, traducir no implicaría, que es un problema que luego tenemos muy grave cuando nos introducimos a esto, y lo hacemos de manera como muy artesanal, sin tantos estudios, no todos tenemos estudios en lingüística, semiótica y todos los elementos necesarios para traducir. No poder reducir la traducción a transliteración de una lengua a otra, que es una de las dificultades a las que nos enfrentamos cuando iniciamos la experiencia de traducir, o incluso la experiencia de poder estudiar un idioma diferente al de la lengua materna. Ahí traducir, me parece, siguiendo un poco lo que he señalado, involucraría una suerte de navegación entre los mares del mundo por las experiencias, diferentes corrientes que hay en esos océanos del mundo, donde pienso que cada una de las corrientes, a manera de metáfora, representaría la experiencia sociocultural, geográfica, de lenguas muy específicas, que uno tiene que aprender a surcar esas diferentes corrientes. Uno, para comprender cómo y por qué sitúan determinadas palabras y cuáles son las finalidades de señalar ciertos conceptos específicos en los textos, y la otra también suspender, esto me voy a acercar un poco a suspender un poco los prejuicios, los juicios que hacemos con antelación cuando nos acercamos a comprender un texto o intentar ganar el horizonte de comprensión de otro. Yo me quedaría con eso. Yo llamaría la atención sobre algo que me interesa mucho, que es un aspecto que puede ser considerado tal vez modesto o secundario, pero en realidad no lo es, está todo el tiempo allí, que es la parte de la divulgación o difusión de la traducción. Es decir, no es posible siempre o no para todos saber 5 o 6, muchos idiomas y leer las obras directamente, ¿no? Entonces, pues mucha de la educación universitaria y antes de la universidad, de prepa, pues se basa en utilizar casi siempre traducciones o ediciones bilingües tal vez, pero pues no hay que olvidar, ¿no?, esa parte que es, sí, difusión o divulgación para acceder por lo menos en una primera instancia a textos que están en alemán, en griego, en latín, que, repito, pues no muchas veces uno tiene acceso a la formación, ¿no?, en estas lenguas. Entonces, en mí ha sido muy importante porque, pues sí, si no fuera por la labor de traductores, no podría haber accedido a muchos de los textos que he leído actualmente en distintos idiomas. Y esto pues también da
y para pensar en que, ok, va, pero pues estudias, ¿no? Estudias el idioma, ok, está padre, estudiamos el idioma, pero de todas maneras estudiar un idioma, y eso lo sabe cualquiera, ¿no? No te da ya de hecho la posibilidad de acceder a un montón de significados que están en esa obra, ¿no? Sobre todo eso es más evidente cuando pensamos en obras especializadas o en obras muy antiguas, o sea, vámonos a sánscrito, ¿no? Leemos un Upanishad, un texto muy antiguo, y sin embargo, aunque están las palabras ahí y tienes el diccionario al lado, pues no es posible, y yo no sé sánscrito, es un ejemplo nada más, está el diccionario y traducimos literalmente, sí, pero hace falta todo, pues un montón de estudios, otra bibliografía, etc. Muchas veces las traducciones nos ofrecen este empujoncito, ¿no? Esta ayuda o esta nota ahí, cuidado, no vayas a entender esta palabra así, porque en ese siglo se usaba de tal manera, entonces cuidado. Por ahí leí un ejemplo que da Humberto con un libro interesante que se llama Decir casi lo mismo, donde pone un fragmento de la Divina Comedia y dice: un estudiante de bachillerato que lea este fragmento, este poema que está en la Divina Comedia, pues él creería que lo entiende porque, pues, salvo 2 o 3 palabras por allí que se usan en el diccionario, pues no hay nada extraño aparentemente. Pero, viendo con más detalle, pues el poema está salpicado de palabras cuyo significado cambió radicalmente a lo largo de los siglos, desde finales de la Edad Media, desde el Renacimiento, hasta siglo XX, XXI. Entonces ahí es cuando, pues, la traducción con todo este aparato de notas, este armazón que viene montado, es parte de la traducción al fin y al cabo, pues nos ayuda, ¿no? Da esta especie de camino o un pequeño empujón para decir: oye, sí, no debo leer esto de esta manera. Entonces, al mismo tiempo, la traducción puede funcionar como un disparador o motivante para, pues, estudiar la lengua, tal vez darse el chance de lanzarse la lengua. Eso me pasó a mí, por ejemplo, con los textos alemanes. Pues decía, es que hay palabras muy extrañas en alemán que de pronto el traductor necesita utilizar como 4 o 5 en español para acercarnos un poco al sabor, ¿no?, de eso. Entonces, bueno, vamos a estudiar alemán y aún así, estudié en el CD 4 años y aún así siento que estoy atorado. Esa cosa no se acaba 4 años, apenas empiezas a volar. Entonces, esa duda, ¿no?, que meten de pronto las notas de los traductores o las introducciones de los mismos traductores al decir: oye, mira, ten cuidado con estas palabras, con este tecnicismo, porque no hay equivalente en español. Entonces, vamos a visitar el texto. Entonces, creo que esa función de dar a conocer, de divulgar pensamientos, textos, tradiciones en el idioma nativo, es muy rico. Sí promueve este tipo de diálogo, de investigación, y no simplemente nos quedamos en una posición ingenua según la cual, pues, la traducción ya es el equivalente al texto y ya ni siquiera me voy a sumar al texto original. Esa sería, creo que, un mal uso o un uso, pues, limitado, ¿no?, de las traducciones, si no las hacemos conversar con los textos originales u otros textos. Entonces, eso es lo que me gustaría mencionar. Muchas gracias a cada quien. Bueno, a propósito de lo que acaban de compartir, bueno, la idea de esta pregunta era, primero, reconocer precisamente la importancia de la traducción, pues, en el campo educativo, en nuestra formación pedagógica, por ejemplo, y a propósito de lo que comienzan a hacernos saber es que también muchas veces creo yo que en la pedagogía particularmente no somos muy conscientes de estas cuestiones de traducción. Y siento que tampoco nos hemos sido formados en estas particularidades de la traducción, en lo amplio, no solamente en cuestiones técnicas, sino también, por ejemplo, en estos sentidos que tiene, ¿no?, en esta manera de ver el mundo,
etcétera. Y pues un poco lo que nos acaban de compartir es que en efecto, ¿no? Pues para empezar debemos reconocer la práctica de la traducción como tal, como una práctica educativa, ¿no? De comprensión del mundo, de producción y de transmisión de saberes, también de sentidos, etcétera. Entonces, que sí tiene, aunque pareciera que no, una implicación forzosamente educativa y formativa en ese sentido. Y pues a propósito de lo que nos acaban de hacer saber y de lo que estoy comentando ahorita, pues va en ese sentido la siguiente pregunta, y entonces les preguntamos si reconocen a la traducción como una práctica educativa y formativa, y de ser así, ¿de qué manera desde su propia experiencia? Sí. Me pone en desventaja porque ahora ya quiero decir, contestarles. De todas las cosas. Sí, pero a ver, lo que creo que hay que distinguir es que la traducción como un proceso formativo, pues sí lo es, ¿no? O sea, creo que son como dos dimensiones del vínculo entre traducción y educación y traducción y pedagogía. O sea, cuando, como comentábamos antes de que empezara esto formalmente, por ejemplo, cuando uno traduce un texto para su tesis, o traduce un texto, pero en contexto de, por ejemplo, elaborar una tesis, hay una atención que se tiene a ese texto o a esos textos de manera distinta que te permiten comprenderlos desde otra perspectiva, desde otras miradas. Y además eso que tú dices o que decía Emil, de que, por ejemplo, el plan de estudios tiene esta dimensión textual, te permite como ser mucho más cauto, como decía Gonzalo, o como tener esos matices que exige toda la labor teórica. Entonces, por un lado, la traducción es un efecto formativo en ese sentido, ¿no? O sea, de si le hacemos caso a Gadamer y posteriores, te enseña a leer el mundo con mayores matices, ¿no? Entonces, en ese sentido es yo creo que uno de los dos sentidos que por lo menos yo identifico, y el otro tiene que ver más como el vínculo entre traducción y pedagogía, en el sentido de que la traducción, o sea, las traducciones que se han hecho de los que una tradición considera como sus clásicos, te van formando lo que Emil, citando a Gadamer, hablaba de un horizonte de interpretación. Entonces, cuando ese horizonte, o sea, la traducción lo fija, porque como decía Gonzalo, yo no puedo ver ese texto de esa perspectiva porque no ha sido incorporada, en parte porque no está en mi lengua, porque no lo han incorporado en los programas, porque nadie habla de esa persona, ese texto. Entonces, en ese sentido, la traducción de textos que abordan lo educativo, por ejemplo, tienen un impacto en la propia disciplina. Y entonces ahí lo que te ayuda es a teorizar tu fenómeno, que en este caso sería el fenómeno educativo. Eso me pasó a mí, por ejemplo, con Martin Buber, que yo lo traduje, bueno, mi tesis de doctorado tuvo que ver con su filosofía del lenguaje y su filosofía de la educación y cómo estaban vinculadas. Y, por ejemplo, sí estaba traducido, pero, por ejemplo, ¿por qué se leía dentro de los autores en lengua alemana? Se considera a Kant o a Pestalozzi, aunque era suizo, pero escribía en alemán. Sí, o sea, por eso dije lengua alemana, porque también los contextos son diferentes. A veces tendemos a pensar que Rousseau era francés y Pestalozzi alemán, y los dos eran Sí, exactamente. Entonces, sí, hacemos una melcocha muy interesante, pero ¿por qué dentro de todos los autores alemanes que sí se estudian en esta facultad, no está, por ejemplo, Martin Buber, que escribió en alemán, que nació en Viena, que su mote fue el maestro de Europa, no más ni menos? Entonces abres como decía Carmina, una pequeña tensión de decir, miren, ¿no? Este autor vale la pena en este sentido, y así de a poquito ir como haciendo que, claro, suena súper megalómano, ¿no? Pero hacer que las tradiciones dialoguen, o sea, por lo menos ampliar un poquito el horizonte desde el cual uno fue formado. Entonces yo lo vería por lo menos en esos dos sentidos. Gracias, Renato.
Sí, bueno, yo creo que es importante que les compartamos a ustedes como de qué se trató a lo mejor esas experiencias o esa experiencia de traducir y de quiénes, ¿no? Porque también creo que eso es importante. Por lo menos para mí lo es, y les voy a contar por qué. Realmente, para mí, el acercamiento a poder traducir a Joaquín Shirao, que es el autor al que yo me acerqué para realizar una tesis de licenciatura hace 14 años, con Renato como mi asesor, además, fue una razón que fundamentaba mi práctica pedagógica y mi práctica educativa. Yo me acerco a Joaquín Shirao cuando en mi contexto personal había vivido experiencias en donde entendía perfectamente cuál era mi ethos, cuál era mi vocación, y tenía que ver completamente con el poder generar cuestiones de desarrollo para el mundo, y que en algún punto mi práctica pedagógica y de transformación social pudiera impactar en alguien más de manera positiva. Yo vengo de esas prácticas, de esas tradiciones en un servicio social comunitario, en irme a Chiapas también por la UNAM, becada un semestre a estudiar allá, y de pronto regreso y me encuentro con un texto de Joaquín Shirao en un seminario de Renato, justamente, en donde me enamoro de lo que Joaquín dice, y donde justo plantea una idea que para mí es fundamental. La filosofía y la educación no se pueden separar. Y desde ahí es desde donde yo me engancho con él y empiezo a investigar más acerca de su obra, empiezo a leer sus obras, ¿no? Tiene 2 tomos de obras completas. Su hijo dio clases en la facultad también. Él cuando llega del exilio da clases primero en el Colegio de México, después del exilio es invitado al Colegio de México y también da clases acá en la Facultad de Filosofía y Letras. Y su hijo pues tiene toda una tradición filosófica dentro de esta facultad. Entonces empiezo a investigar, a enamorarme de él, de su obra, y empiezo a encontrar ciertos rasgos en Joaquín que me reflejaban a mí en mi práctica pedagógica. Y por eso cuando les decía el por qué y el para qué, les hablaba justo desde esa parte también personal, porque es esa esencia que te lleva a decir, esto es importante que alguien más lo vea, que alguien más lo conozca. Y desde ese punto, desde esa pista personal, ¿no? Porque son como varias pistas, es que empiezo a entender que justamente no había encontrado hasta ese momento, que no estoy diciendo que no los haya, pero para mí un filósofo que me diera un sentido en donde realmente se unía la práctica educativa con la práctica filosófica, generando una pedagogía. Él murió muy joven y no llegó justo al punto en donde esa práctica de combinación podía ser reflejada en una metodología. De hecho murió acá en un accidente a los 55 años más o menos por ahí. Entonces había apenas empezado como a generar como toda esta parte metodológica. En Barcelona ya había sido un gran pedagogo que hizo que, por ejemplo, la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona se llamaba Filosofía y Letras, y por un seminario de él empezó a llamarse Filosofía y Letras y Pedagogía. Entonces tuvo una trascendencia brutal dentro de ese espacio. Y bueno, regresando un poco a esta parte, creo que justo esas motivaciones son las que van haciendo también y se van entretejiendo, en donde uno va encontrando cierto sentido para que esa traducción, ese texto sea visto. Yo quiero decirles que la verdad yo no soy una persona muy buena para otros idiomas. Sin embargo, conocía ya todas las obras de Joaquín gracias a esta tesis, este proyecto de tesis, y gracias a que también mi interés personal me había acercado a él, y conocía su contexto también gracias a él. Y eso me dio herramientas y perspectivas bien diferentes para poder traducir, y como lo decían también el Renato y demás, no solamente las palabras, no solamente la esencia de las palabras, de cómo decía, se
translitera, ¿no? Sino cómo si realmente se traduce eso de ese mundo catalán a esto, de este mundo de aquí, de lo mexicano, de lo que a mí me hacía sentido. Y creo que, de cierto modo, este acto de generar esta traducción, pues también es un acto en donde uno va imprimiendo eso que quiere uno que se ha visto. Entonces, bueno, para mí, digo, esta es como una parte, ¿no?, de la respuesta a esa gran pregunta, pero para mí creo que está fundamentada de inicio en ella. Y después, por supuesto, creo que tiene mucho que ver con algo que justamente en la facultad pues es como un pilar y que justo me hizo un espejo cuando llegué a ese texto específico en catalán, que fue el encontrar ese espejo que decía, sí es cierto, la educación como tal no puede estar separada, no se puede mirar separada de la filosofía, ¿no? Y de una filosofía muy particular que tenía él, que bueno, ya os contaré más adelante, pero que justamente pone mucho énfasis en la conciencia amorosa, en el amor hacia el otro, en cómo me acerco al otro, en cómo desde mi práctica y desde mi espiritualidad voy buscando que el otro también tenga ciertas cosas, ciertas oportunidades y también cierta conciencia amorosa hacia con el colectivo, ¿no? Y eso, como les dije, fundamentaba en ese momento mi práctica educativa y pedagógica. Hoy, 14 años después que empecé a revisar este libro y que le contaba también a Eric, fue un gran descubrimiento darme cuenta que eso sigue muy vigente en mi práctica pedagógica, ¿no? Esa traducción que volví a leer y a la que me volví a acercar sigue siendo vigente en lo que hoy hago, sigue siendo vigente en lo que hoy trato de reflejar. Y la verdad, no me acordaba de todo, ¿no? También es bonito como reencontrarte con esa parte de ti, porque ciertamente también como traductor, pues viviste en esa época en donde estabas traduciendo, y hoy eres otra persona, y entonces te reencuentras, ¿no? Y es lo que hace rato también decía él, que cuando alguien traduce algo, no necesariamente la persona que lo está leyendo se está acercando en ese mismo tiempo-espacio, ¿no? Sino hay una brecha de tiempo que va a ser imposible de volver a unir, de volver a juntar, pero hay que tener como esa conciencia al acercarse a los textos, ¿no? Eso hago en ella. Me toca. Escuchando a Renato y a Carmina, recordaba esta expresión que leímos alguna vez, buscando materiales de traducción, otra vez María Esther Aguirre. Tiene un texto muy interesante donde habla sobre su experiencia de traducir a Santoni Royo, y me acordé mucho de una cita que nos clavó en el proyecto en esa ocasión, en ese seminario, que fue de que si alguien en algún momento de la vida piensa o se acerca a practicar, aunque sea de manera introductoria, la traducción, es porque está buscando algo. Y ahorita, escuchando tanto a Renato y a Carmina, me hacían pensar en estos ejercicios que se aluden desde el deseo y la inquietud. Por un lado, deseo sobre los vínculos afectivos o el asombro que nos generan las obras, ¿no? Si bien es cierto, como señala Gonzalo, no tenemos, es muy complejo poder acceder a ciertas obras cuando no están en español. Las que llegamos a tener, las que nos llegan a llegar, se nos lega en español, nos puede generar como una cierta inquietud para querer profundizar o querer saber más, como en el caso de Carmina con Joaquín Xirao. Pero no solamente eso, pienso que también fue una experiencia muy particular cuando estuvo el boom la década pasada. Ay, no, ya estamos. La década pasada, es decir, década pasada es una distancia temporal muy salvable. En la década pasada, cuando todavía estaba el boom de Harry Potter, ¿no? Y veíamos a los chicos que se acercaban, como también decía Eco, de si van a leer Harry Potter, pero eso los acerca a la lectura, que lean. Y había cosas muy interesantes porque también con Harry Potter los chicos empezaban a introducirse, a querer buscar, pensar, leer los textos directamente en inglés, por diferencias que encontraban en las películas, por querer saber más de ciertos términos, expresiones que seguramente
la autora, no vamos a decir, solo la autora de los libros señalaba cosas y eso generaba un acercamiento a la introducción, una búsqueda por querer profundizar en los textos. Me parece también que en el caso pedagógico no solamente aparece por un deseo, sino también una inquietud por faltas, ¿no? Ya que vamos a empezar a apelar a las experiencias personales, en mi caso particular, Herbart fue un autor que a mí me movió mucho el piso, un autor sumamente citado cuando yo estudiaba hace 2 décadas la carrera. Después mucho de Sí, tengo una tesis ahorita con, acerca del 2008. Había muchos autores, estaba Alicia de Alba, Carlos Ángel Hoyos, incluso Ángel Díaz Barriga citaban a Herbart para hablar del debate, pedagogía, ciencias de la educación. Y un autor fundamental que se metía constantemente era Herbart. Y uno decía, bueno, ha de ser muy importante dicho autor para que lo metan a cada rato, todo el mundo lo nombre. Y cuando uno se mete a buscar los materiales de Herbart en español, en la UNAM no existen. Todavía están apareciendo en los catálogos bibliográficos de la UNAM, pero no existen en estanterías. Descubrí que sí existe en la Biblioteca Nacional, pero no está prestado. Lo mismo. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿qué textos leyeron? ¿Qué cosas nos permitían como acercarnos a ese autor? Porque uno pensaba, era mandamiento del primer semestre, no te quedes con lo que dicen los autores, aún más allá de los márgenes del texto. Y uno decía, no puedo andar, no hay posibilidades, ¿no? Y buscando traducciones, fue cuando encontré en segundo semestre Luz Uriaga, fue un descubrimiento total, con la antología que genera de pedagogía y particularmente la antología de Herbart, que también a mí me genera muchos conflictos, porque no señala como con mucha claridad Luz Uriaga en la antología de Herbart por qué había escogido las obras que se habían escogido. Ayer discutíamos al final de una mesa que el asunto de la antología no era simplemente una compilación, sino era toda una reestructuración de selección y ordenación muy específica de textos. Y en ese caso, el primer texto con el que abre, y a mí me genera mucha curiosidad de por qué, es el famoso texto de Teoría y Arte, Teoría y Práctica, Arte y Ciencia, donde discutían cosas. Al final del texto, que traduce Luz Uriaga y que incorpora en la antología, aparece la expresión Primera Conferencia de Pedagogía. En 2009, una más había alemán, ¿no? Entonces, el iniciante de Google o los lectores en línea, uno metía la referencia en alemán que había señalado Herbart y decía Primera Conferencia. Y yo no se cuestionaba, ¿eso será una clase? ¿Eso es parte de un libro? ¿Qué situación pasaba? La ventaja que yo tenía para ese entonces es que yo venía de la secundaria estudiando francés. Google ya estaba más o menos como hoy lo conocemos. Y me dediqué a buscar, a googlear el material de Herbart en francés. Encontré los textos y en uno de los textos de un traductor, un pedagogo francés muy amigo de Pompey y también de Durkheim, llamado Miloš, traduce el libro completo de pedagogía y el primer capítulo es el texto de Arte y Ciencia, Teoría y Práctica, ¿no? Cuando después pude encontrar el libro en español de Luz Uriaga de Pedagogía General, no estaba ese capítulo como primer capítulo. Había un asunto muy cañón entre lo que presentaba Luz Uriaga en la antología, lo que encontré en la Pedagogía General en español, y luego lo que encontré en esta traducción en francés que era de finales del siglo XIX. Eso me llevó a la necesidad de, sí o sí, en 2010 tenía que ya empezar a aprender alemán, que como dice Gonzalo, nunca es suficiente. Yo en lo particular no he logrado pasar del B1. Tengo una tore muy grande con las declinaciones, por eso no he pasado de niveles, porque no sé declinar. Y entre muchas cosas más, en estas inquietudes de ir a buscar en alemán, empezar a estudiar en alemán y luego, si Dios lo permitía en ese entonces, que llegara a Google las versiones en alemanes de la obra, me acercaron mucho a los maestros de alemán, señalando esta inquietud de, por favor,
yo sé que yo no voy a poder traducir, llevo muchos años aprendiendo francés, no tengo posibilidades de leer a ninguno de mis autores favoritos de la carrera en francés. Usted sabrá a quién puedo pagarle para que me haga una traducción cuando encuentre el texto en alemán. Y lo primero que me dijeron los maestros de alemán fue: no, carísimo por partilla, carísimo por palabra, carísimo de París por párrafo. No, haz el ejercicio de hacer tus propias traducciones. En ese entonces conocí a mi querida maestra Mónica Luna, que le mando un abrazo hasta el cielo, que me acompañó toda la década pasada a buscar los materiales en alemán de Herbar y que me estuvo acompañando en el ejercicio de traducción. También es ella era egresada de aquí, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Letras Modernas Alemanas. Y también, en algún sentido, fue una maestra pedagoga para mí, no solamente por lo de la enseñanza en alemán, sino porque también fue muy amable, con mucha ternura, adentrándonos en el país de las palabras. Me acercó a textos que me permitieran entender que era traducción para no llegar con ese ejercicio de transliterar. Ahí conocí por ella a Walter Benjamin y por eso estoy muy obsesionado con la Batija Rota, porque yo no podía leer los textos completos, encontraba fragmentos, citas sueltas en alemán en Google Académico, y entonces ella me acercó a Walter Benjamin para tener un pensamiento de ejercicio de traducción a partir de lo fragmentario, a partir de los pedazos, los retazos, para que me permitieran acercarme o tener una idea de lo que implicaba el texto. Porque además algo que me señalaba a mí y todavía me parece fundamental es que era una traducción, un ejercicio personal. Era para mis propias inquietudes formativas, educativas, no era para traducir para otros. Eso también a mí me generaba una calma impresionante, porque pensamos la labor de traducción como un ejercicio intelectual sumamente denso, sumamente pesado, sumamente fuerte, ¿no? Ya lo señalaba Gonzalo. Y como eran experiencias para mí, pues podían fallar las traducciones, podían tener erratas, tenían que tener todas las dificultades del mundo, pero eran ejercicios formativos para introducirme a las experiencias de Herbar. Cuando logré encontrar la obra completa, particularmente las cartas, Mónica Luna me hizo deshacerme de los fragmentos de los textos académicos y se puso a leer conmigo las cartas de Herbar, porque eran los datos biográficos. No era una biografía, eran las expresiones, las cartas que lanzaba Herbar a sus amigos, maestros. Por ahí tiene correspondencia muy interesante con la esposa de Fichte, que era más amiga de la esposa de Fichte que con Fichte. También se llevaba muy bien con los hermanos Humboldt, particularmente con Wilhelm, con Alexander no tanto. Y entre la parte biográfica, ella me interesaba para que me ayudara a entender cómo vivía Herbar. Con esto que decía también María Esther Aguirre, las atmósferas de la experiencia lingüística de Herbar, cómo vivía, cómo respiraba, cómo sentía, cómo vivía el idioma, el contexto, la situación histórica política en la que estaba situado. Eso me permitió después reorganizar esas primeras inquietudes de ese primer texto de Lusuriaga, que finalmente hice la traducción con ella, y luego alguien se enteró que tenía más o menos una traducción preparada acompañada de mi maestra, y me dijeron, pues publica, ¿no? Entonces, así salió una experiencia. No tenía intención de publicar absolutamente nada, porque yo decía, ¿cómo me voy a atrever a publicar esto si es un bosquejo de nada? Son muchos retazos lo que tengo ahí, ¿no? Pero esta experiencia, apelando a la pregunta, regresando a lo que señalaba Georgina, en la experiencia formativa tiene que ver con búsquedas entre inquietudes personales, porque los textos no están, o luego pasan cosas, pero también por el deseo y el vínculo afectivo que construimos con autores y contextos, no solamente en la carrera, sino que todo, sin importar como un campo, se decía el día de ayer, de campos editoriales, campos literarios particulares, de todo, de lo que sea, ¿no? Entonces me parece que por ese podría articular. Creo que me parece. Pues yo me tomaría, también veo igual que Renato estas dos partes de la pregunta sobre la traducción, ¿no? Como práctica educativa. Está la parte, digamos, del traductor, la parte del lector, del receptor, o como le queramos llamar.
yo igual que mí, pues mis experiencias de traducción han sido para trabajos personales, para la tesis de doctorado, igual fragmentos, ¿no? Para citar directamente alguna cosa. En mi caso fue de Werner Jäger, un filólogo alemán del siglo XX, que fue muy importante. Se podría decir que es un clásico porque hace, en educación, por lo menos, porque hace esta obra, Paideia, es una historia de Grecia, de los autores griegos, desde Homero hasta Platón. Y pues sí, de esta idea de, en realidad, la educación propiamente dicha, pues nace en Grecia, ¿no? Todo ese relato del egocéntrico de los alemanes de esos tiempos. Y pues existe la traducción de ese texto en el Fondo de Cultura, un tomo de más de 1000 páginas. Y de hecho, traduce ahí también Joaquín y Wenceslao Roses. Ajá. Sí, y bueno, hacer una tesis de doctorado, pues hay que visitar también el texto en alemán, que de hecho es Renato. Entonces ya estuvimos viendo algunas versiones, él me acompañó en este asunto, y pues ahí había cosas muy interesantes. Puedo destacar algunos. Pues primero la dificultad, sí, lo frustrante de pues leer a este autor, además los filólogos, ¿no? Que no sé si hay filólogos aquí, pero pues sí, no, suelen ser un poco de lenguaje pesado, sí, o sea, la modestia es un concepto que a veces no conozco. Y bueno, además alguien del siglo XX con este verbo muy ampuloso, ¿no? Lleno de figuras retóricas. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Porque sí, no se puede traducir literalmente. Lo meto en Google y no tiene sentido. Entonces le pregunto a una maestra, Renate Marciske, que es alemana, oye, ¿cómo puedo traducir esto? Es que es una expresión en alemán, entonces eso no lo trates de traducir literalmente, es tal cosa, ¿no? Entonces tú tienes que encontrar expresiones en español que pues, manifiesten más o menos una misma idea, ¿no? Una misma impresión. O sea, no puedes utilizarlo, claro, se pierde, al no utilizar la expresión alemana, pues se pierden pues, referencias internas, ¿no? Las palabras específicas que utiliza la expresión alemana, pero por otro lado, pues lo negocias, lo cambias por la impresión que trata de manifestar el autor, entonces pues son unas por otras. Entonces ahí te vas quitando esa ingenuidad. Yo me fui quitando esa ingenuidad de, es un texto académico, va a ser muy fácil de traducir. Como si fuera un artículo. Es que a veces los artículos no son más sencillos, el vocabulario es más limitado, en fin, la academia pues trata de ser como más directo. Pero pues este tipo no va directo al punto, empieza a utilizar un montón de figuras, expresiones, complicado. Y por otro lado, pues también al ver el texto directamente, pues sí, como chisme, pues este autor vive durante el Tercer Reich, durante el nazismo, y pues cuando nos llega la traducción hay sobre todo palabras, subtítulos, hay específicamente un subtítulo que habla sobre Platón, más o menos. Creo que sí es sobre Platón, y no sé cómo lo pone Wenceslao Roses, algo así como el mundo ideal de Platón. Pero pues en la versión de Werner Jäger, en alemán dice Lebensraum, ¿no? El Lebensraum de Platón, que es literalmente el espacio vital de Platón. Y este concepto además fue pues, una muletilla muy utilizada por el Tercer Reich, el espacio vital, ¿no? De expandirse, aunque ellos no lo veían como expansión, sino como recuperación del territorio, en fin. Pero pues ya suena, ¿no? Ya suenan las resonancias nacionalsocialistas, aunque él mismo pues siempre fue muy prudente, pero pues ahí está utilizando la palabra, ¿no? O de pronto el primer capítulo sobre Homero está salpicado de la palabra raza, la raza griega. Entonces, y eso no pasa a las traducciones, la traducción al español por lo menos.
Entonces son cosas que le dan, pues sí, más sabor, ¿no? más picor al texto. Por eso es que me interesó mucho también la parte de, pues sí, interés académico y más, el gusto, pero el morbo también hay que decirlo. El morbo es un gran motivante, ¿no? Motivador. Entonces, pues quiero saber más, ¿no? Cómo estaba metida pues, la academia alemana con el Estado Nacional Socialista. Y entonces, pues, obviamente, no solo los Werner Jägers, son un montón de otros intelectuales de primer nivel, además, que pues tratan de negociar un poco con el régimen, y para eso pues hay expresiones, conceptos muy específicos, e incluso el tono que se utiliza en estos textos de esa época, pues es muy peculiar y a veces no pasa a la traducción. Hay ya actualmente, es muy reciente, se está estudiando esto a nivel tanto filosófico como de traducción, sociológico también, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, como este círculo de intelectuales en esa época del Tercer Reich, pues como que coquetean, ¿no? Estos niveles más sutiles, claro, tienen la formación y los recursos lingüísticos para hacerlo, empezar a coquetear sin comprometerse tan directamente, para ver, pues, claro, que no te corran de tu universidad, que no te manden a un campo de concentración, etc. Entonces, ya está desarrollando, por lo que he visto, muchas categorías nuevas que permiten explorar estas dimensiones más sutiles de como de sentimiento, ya se habla incluso de sentimiento, el sentimiento de que hay en tal texto, o cómo es que si colinda con este otro, en cambio en aquel pues no está, ¿no? Claro, es que es un judío que se fue de Alemania, ¿no? Entonces, sí, fue muy interesante esa experiencia de ver toda esa mezcolanza, pues sí, muchos chismes a nivel histórico, académico. Sí, es que hay una gran mezcla ahí. Y pues ya para terminar, ahorita pues me estoy metiendo un poco con Nietzsche. Ya terminé un capítulo de un libro sobre Nietzsche, un texto que son las conferencias sobre nuestras instituciones de educación, lo traducen. Y yo leí la traducción, empecé a comparar con el texto original, porque afortunadamente, a diferencia de Herbart, Nietzsche está hiperestudiado, hay un montón de bibliografía. Creo que esa es la desventaja, que hay muchísima bibliografía, muchas obras. Entonces estaba en internet, hay un proyecto italiano que ya puso los facsimilares de los originales y también el texto transcrito. Entonces se puede consultar directamente. Y este texto pues es además muy novelado, son unas conferencias, pero es muy novelado también, filólogo Nietzsche, un montón de figuras retóricas, muy ambuloso, todavía no es el Nietzsche pues, más maduro, ¿no? De humano, de ser humano, pues, suele ser un poquito más directo. Entonces sí, está todo este tono de novela de formación, o Bildungsroman, que alienta en estas conferencias. Entonces, él dice muy importante que está checando, ¿no? Comparar algunos pasajes que están traducidos de tal manera con el original. Por ejemplo, una cosa que sí me llamó la atención es que hay un filósofo allí y está discutiendo con alguien que sería, ponen allí como su acompañante. Pues el filósofo y su acompañante es una persona más joven. Creo que ¿qué palabra utilizan? Porque es una persona joven, un adulto maduro. Digo, un adulto joven, no dice edades. Pero pues en alemán utiliza la palabra Schüler, que se puede traducir como es estudiante, seguidor y discípulo. También discípulo, que viene pues de... Me pone ahí la referencia del diccionario. No recuerdo cuál es el que vi, que pues también se utiliza en, por ejemplo, las traducciones de Lutero, ¿no? De la Biblia, para hablar de Jesús y los discípulos, es esta palabra específicamente.
Entonces, claro, hay unas resonancias allí interesantes cristianas. Que bueno, ya después, si uno lo lee con más calma el texto, se da cuenta de que, claro, en esa época Nietzsche adoraba a Lutero era lo mejor, la Reforma es lo mejor, entonces, claro, tiene sentido. Sí. A propósito de lo que acaban de compartir, yo decía, esta mesa es más como de todas estas experiencias que nos permiten reconocer las complejidades, no solo las dificultades, sino más bien las complejidades en diferentes niveles de una práctica de traducción, múltiples prácticas de traducción. Entonces, pero bueno, a partir también de lo que nos están compartiendo, yo pensaba ahorita, bueno, primero que me parece sumamente importante lo que nos están diciendo sobre cómo se acercan a la traducción, cómo nos acercamos a los autores, aun cuando ya tenemos al autor en un texto, ¿no? En un texto que puede ser en su lengua en que fue producido el texto, o en la lengua en la que ya ha sido traducido, ¿no? De una u otra forma, y que no reconocemos, que muchas veces no somos conscientes, que nos cuesta trabajo reconocer precisamente cómo nos acercamos al autor, cómo es que este texto ha llegado a nosotros, entre otras cuestiones, pero además eso a mí qué me significa, qué me implica, ¿no? Por ejemplo en este caso que es un autor con el que yo me siento hasta cierto punto cercano por lo que está compartiendo, por incluso en una contradicción también, y entonces necesito acercarme a él de otra forma, ¿no? Lo que decía Emil sobre las búsquedas, ¿no? De qué manera hay unas búsquedas. Y entonces yo pensaba que esto también tiene mucho que ver con los sujetos que somos, ¿no? Y los sujetos que son los autores que estamos traduciendo. Y entonces a mí me gustaría que nos compartieran, para seguir dialogando un poco más, sobre este sujeto traductor. Lo que les implica a ustedes quizás unirse con los sujetos traductores, ¿no? O sea, en la práctica de traducir, pero además lo que me permite a mí ser en ciertas subjetividades, ¿no? La persona que está traduciendo, la persona que quizás está aprendiendo del autor, ¿no? Por la que está, como ustedes dicen, construyendo puentes, afectos, ¿no? Sentidos, etc. Y entonces yo pensaba en algunas otras cuestiones que a lo mejor pueden ustedes ahondar un poco más, ¿no? Como en para empezar, como en esta idea de los afectos y de las relaciones que se establecen, ¿no? Como un sujeto traductor con quienes traducimos o tenemos este diálogo, ¿no? Entre los autores. Pensaba yo también en sus casos particulares que no comienzan con una formación en la lengua, ¿no? Para poder precisamente formarse como traductores, y que lo hacen a partir de necesidades específicas, ¿no? Es decir, no profesionalizantes, ¿no? O sea, no hay una profesionalización de la traducción. Entonces, que también esto tiene que ver con los sujetos traductores que son, porque quizá normalmente asumimos que un traductor es el que tiene la formación y que solamente quienes no se han formado en ese sentido pueden acercarse a los autores en sus lenguas originarias, por decirlo. Y bueno, también pensaba yo en esta idea de estos ejercicios técnicos, ¿no? Cómo superan retos en torno a cuestiones que denominamos las técnicas, en comparación con otro tipo de ejercicios que pudieran ser precisamente más afectivos, más pues personales. Es decir, la traducción no solamente es, como lo decían todos, un ejercicio técnico como tal, ¿no? De qué es la palabra y cómo la traduzco, sino más bien, por ejemplo, una búsqueda de sentidos, entre otras cuestiones. Entonces, para mí en lo particular me gustaría que nos compartieran esta idea de sujetos traductores, ustedes como sujetos traductores, y esta quizá como contradicción entre la idea de la profesionalización, pero también que quienes no nos hemos profesionalizado podemos traducir. Pues yo tal vez empezaría con esta cita de Gastón Bachelard que dice que uno no escoge el texto, que el texto lo elige a uno. Entonces, un poco como a la Carmina, o sea, a mí me pasó algo similar porque yo había hecho una tesis de filosofía del lenguaje en Spinoza
para la licenciatura en filosofía, y entonces todos decían, no, tú síguete por ahí, siempre los profesores nos dicen, nos indican camino, y hay veces que tú lo oyes del profesor y dices, agradezco, pero no va por ahí, ¿no? A veces dices, sí, te motiva, etc. Pero yo dije, no, yo quiero cambiar de autor, yo ya tuve suficiente, ya llegamos, sí, tú y yo estamos en paz y todo bien. Y entonces empecé a interesarme por Martin Buber a partir de una serie de textos, sobre todo de teóricos de la traducción. Y la teoría de la traducción de Buber tiene que ver porque él le encomiendan, o le piden, más bien dicho, que traduzca la Biblia hebrea del hebreo al alemán en pleno siglo XX. Digo así porque empieza la traducción a finales cuando recién acaba la Primera Guerra Mundial. Invita a su amigo Frank Rosenzweig y bueno, va a tardar 4 décadas en hacer la traducción, y es una traducción muy icónica, pero yo esto lo descubro después. Pero él tiene toda una teoría de la traducción que tiene que ver con que hay aspectos del lenguaje que no son esto que estamos haciendo en el técnico, que es el sabor, que es el sentimiento, que es como un ambiente de un texto que no sabes por qué, pero que te llama la atención. Entonces yo empecé y descubrí que el texto que acabé traduciendo no estaba traducido al español, y entonces yo dije, bueno, pues lo conseguí en alemán, y yo dije, bueno, yo ya había leído la teoría de la traducción de Buber, y dije, ¿por qué no aplicamos esta teoría de la traducción a un proceso que es mi proceso formativo? Y entonces fui a la biblioteca del entonces L, a Original, y fue muy interesante porque ese es un espacio, para quien no lo conozca, que no son clases, sino que es un centro de recursos, orientación, y entonces ahí justo la tutora de alemán, que es egresada también de letras modernas alemanas, profesora de alemán, me dice, ¿por qué no aprovechamos ese texto y lo vas traduciendo y así aprendes alemán? Entonces fue una cosa como muy sui generis, pero tenía que ver con que se podía, es decir, además el propio autor que estoy trabajando sustenta teóricamente que eso es lo que hay que hacer. Porque uno a veces, cuando no es profesional, se aventura cosas que por ejemplo son egresados de un programa de formación nunca se atreverían, y resultan cosas mucho más interesantes. Bueno, para no hacer la historia larga, la cuestión es que en los 4 años de doctorado pues yo voy acompañando haciendo esta traducción. O sea, es un texto que me acompañó a mí durante todo ese proceso, y bueno, al final pues sí lo revisó mi maestra, que además me decía, dice, yo será porque soy mexicana, pero esa palabra no la entiendo, no la encuentro. Y le digo, no es el alemán, no eres tú, es que al autor le gusta hacer eso, ¿no? Hacer neologismos. Y bueno, por ejemplo, se llama en alemán también una conferencia que da en 1929 en Heidelberg, que se llama Über das Erzieherische, que ahí es donde todo se trabó, porque decía, ¿cómo? O sea, la propia profesora, su alemán decía, es como esa palabra no existe, ¿no? Y le digo, está jugando con la palabra del propio autor. Entonces recurro a la traducción al inglés, al francés, al portugués que hizo Mosier Gadotti, y al hebreo, y todos tienen títulos diferentes. Y entonces yo digo, aquí hay algo muy interesante, y entonces desde el propio título, que vuelve la palabra Erziehung, que es una de las posibles traducciones de educación, lo vuelve adjetivo. Y entonces yo digo, ya entendí cómo está jugando con todas esas cosas, y yo le puse al texto sobre lo educativo, porque esa cosa que desdibuja, porque Buber es un autor que lo que trata de hacer es como no ir en contra del yo que decide, ese yo moderno. Y entonces la cuestión es que desdibuja, decimos en filosofía, desdibuja, o yo digo, desdibuja la ontología, sobre todo en el texto de qué es el hombre. Y entonces lo que hace es que la educación no es algo que podamos definir, porque la filosofía del lenguaje en Buber, las definiciones dan la apariencia de conocimiento, pero más bien cierran horizontes de posibilidad.
Y entonces, pues entonces todo eso tienes que irlo, o sea, yo y con esto pues cierro, tenía que como que ir aplicando las teorías y era un diálogo con el autor todo el tiempo y se ve reflejado en el texto. Yo creo que, por ejemplo, para publicarlo me escuchando aterrizado. Porque también lo leyó una colega de la facultad, especialista en traducción, y todos tenían esa cosa como que decían, es que es una cosa como muy rara lo que tú haces. Dice, porque como que le das le das al clavo en esto que está ahí, y yo con mi formación pedagógica yo no podía cometer como, o sea, yo sí sabía a qué se estaba refiriendo. O sea, el proyecto está tratando de desdibujar lo humano para reencontrar su tesis principal, que es el encuentro, es el vínculo. Y entonces cuando tú tienes seres humanos perfectamente delimitados como referentes en el mundo, entonces se dificulta el vínculo de la comunicación. Entonces era un reto sumamente interesante y bueno, pues creo que de paso también contesté la pregunta. Sí, bueno, pues la verdad, de entrada, de manera general, me parece que es una gran responsabilidad ser el sujeto traductor. O sea, te llena de responsabilidad de poder, primero contigo, ese compromiso, y obviamente con el autor, de estarlo comprendiendo pues, cabalmente. Y posteriormente, si eso es algo que alguien más va a leer, pues por supuesto que con ese otro, con esa otra, con ese otro que lo va a leer. Entonces creo que de entrada ese punto de compromiso, responsabilidad, que probablemente también está más impregnado, más impreso, justo por no ser el experto técnico. Tienes como de, oye, pues no soy traductor, pero lo tengo que traducir y quiero hacerlo. ¿Cómo hago para valerme de esas herramientas? En mi caso, primero compartirles que es una tesis en la que me tardé bastante tiempo, que creo que no me debería haber tardado tanto. Renato mencionaba hace rato una anécdota y la quiero traer a la mesa porque justo eso me llevó a decir, ok, creo que sí puedo, ¿no? Y obviamente yo no sabía lo que me estaba metiendo. Estábamos justo planeando o ya en revisiones de lo que yo llevaba revisado de Joaquín Xirau, de la tesis, de toda la teoría que él tiene. Y de pronto un día yo le digo a Renato, oye, pues es que encontré varios textos en catalán y en especial hay uno que si tú me dijeras qué texto es el que más te lleva a esa tesis que tú quieres comprobar, que quieres compartir, pues es ese. Y le dije, pues está en catalán. Y me dijo, ok, no sé qué, bueno, pues empezamos a seguirnos en las revisiones. Y un día, así, en una plática muy casual, me dijo, deberías estudiar catalán, pues a lo mejor y está padre para que te puedas acercar más a la, pero él nunca me dijo para la tesis, o sea, solo para acercarme más a él. Y bueno, yo creo que salí de ahí, de esa asesoría, y me fui al CELE a preguntar cómo se podía escribir a las clases de catalán. Y bueno, ahí me tocó con un maestro que se llama Carles Bondía, que además Renato conoce. Y pues Carles es catalán, al final del día, esa actitud tosca, ¿no? Y entonces le digo, oye Carles, que fíjate que estoy haciendo esto, quiero hacer esto. Ah, ¿de qué se trata? No, pues tal, y ya me dice, no, yo creo que si estudias 2 semestres lo puedes hacer, ¿no? Y yo así de, ok, y dije, ok, 2 semestres. O sea, yo ya tenía un proyecto de investigación iniciado, ciertamente también, y ya trazándolo y cruzándolo con este privilegio que te da el estar en la academia, de decir, bueno, pues sí podría, ¿no? Podría estudiar y al mismo tiempo a lo mejor encontrar un trabajo, ¿no? Y seguirle metiendo a la tesis. Y dije, ok, me di mis riesgos y empecé a hacerlo. Al mismo tiempo, les digo que es una gran responsabilidad porque yo sentía en mis hombros la responsabilidad de que si ya iba a traducir a Joaquín Xirau, no solamente me podía leer los libros de él que ya me había leído. Yo me puse a leer todo, porque yo quería, o sea, de verdad quería acercarme a la completud del autor, no solamente de manera intelectual y académica.
llegué a encontrar datos así hasta de su vida, ¿no? Como estos chismes jugosos que a veces dices, ya entendí por qué esto, ¿no? Y creo que eso también te va dando mucha carnita como pedagogo para ir entretejiendo esa traducción que no solamente se queda en la parte técnica. Hoy entiendo, hoy al tiempo entiendo que probablemente las personas, bueno, aprecio muchísimo su trabajo porque justo sin ellos no tendríamos el acceso a otros textos, no necesariamente tienen este factor tiempo para conocer en esa profundidad cada uno de los autores que traducen. Y justo esta labor como un poco más empírica, siento que como es un compromiso también, es una iniciativa personal, es un deseo, te acerca de otro modo, te aproxima de otro modo, no solo a la vida académica de otros, sino a la vida personal, a esos otros detalles que también van tomando cuenta en esa traducción, ¿no? Y justo me pasaba también algo muy similar a lo que decía Renato, en donde el catalán realmente no es tan separado del español, bueno, del castellano, ¿no? Igual que en alemán romance, pero es en una estructura muy similar gramaticalmente al español. Hay palabras más bien que van jugando como, pues obviamente, su propio significado, pero en realidad es algo que pudiera ser entendible en algún punto, ¿no? Al español. Pero justo me pasaba esto que les decía de yo sé que ahí no quiere decir eso que como lo están traduciendo, pero no encontraba las formas para decirlo adecuadamente. Y ahí es donde esta parte técnica que el CL me brinda, me da las herramientas para poder decirlo adecuadamente. Y bueno, pues esa es como la experiencia en cuestión como de la traducción en sí, pero lo que a mí como sujeto traductor me implicaba el haberme acercado a este texto y decidido traducirlo, a pesar de que yo ya tenía un proyecto de tesis casi terminado, fue que justo como les decía hace un rato, hace un momento, fundamentaba toda mi tesis. El autor se basa en un concepto filosófico que le llama conciencia amorosa, que me llevó un rato a entender porque él retoma a Husserl, a la fenomenología de Husserl, y le da un tinte muy especial, muy específico y muy personal. Y esto tiene que ver con que en esta conciencia amorosa, él dice, todas las personas tenemos que estar acercadas a otras personas desde el amor. Entonces, él habla de que este fenómeno que se te presenta externo a ti tiene una relación fenomenológica, y en esa relación fenomenológica es donde debe aparecer una actitud amorosa. Esa actitud amorosa es la que te lleva a aproximarte a todos los fenómenos que se te presentan, al mundo en general. Y esa actitud amorosa es justo la que te lleva a que en la constancia de practicarla y de tenerla constantemente tengas una conciencia amorosa que te ayude a aproximarte al mundo. Y esto tiene estrecha relación con lo que él creía que era la educación. Y hace rato que mencionabas esto de lo artesanal, ¿no? Shirao decía que la educación en realidad es un arte, ¿no? Y que imprime esta forma en la que vamos tejiendo ese amor por el otro y esa aproximación amorosa por el otro, y ahí es donde vamos conectando con ese otro, y ese otro recibe eso que yo le derramo, y obviamente viceversa, no solamente esperando que ese otro sea un sujeto pasivo, sino también alguien que me da esa derrama. Y para mí, como les decía, toda esa concepción filosófica fundamentaba en ese momento esta práctica social que yo traía en este bagaje experiencial pasado o en ese momento presente. Y ahí es donde yo decía, si yo no digo esto, que está en esta traducción, probablemente no lo va a decir nadie más en español, se va a quedar este texto así en catalán, y pues a lo mejor alguien más que quiera ahondar sobre el autor le va a pasar de largo, ¿no?
Además, en este texto también habla va generando cierto desarrollo de lo que para él es la práctica pedagógica. Y entonces primero comienza hablando, antes quiero hacer un paréntesis. Para él, el contexto en el que él vivía en España, pues evidentemente era un contexto de guerra, un contexto de confrontación. Él era parte justo de esa confrontación hacia el franquismo. Entonces, en su práctica educativa siempre imprimió una actitud muy crítica con sus estudiantes, pero a la vez muy cercana hacia ellos. Entonces hacía una cosa que se llamaba Club Shirao, y en las noches se juntaban en la casa de alguien a platicar sobre algo, y era una persona muy cercana a ellos. Entonces, en estos textos que realiza ya después de su práctica pedagógica, y sobre todo en este particularmente que se llama Filosofía y Educación, habla de cómo tiene como una crítica detrás. Va diciendo, la educación es esa parte que hablamos desde toda la toma de lo fisiológico, entendido cómo el ser humano se va desarrollando, desde lo psicológico, desde lo social, pero si no abordamos la educación desde lo filosófico, si no lo abordamos desde todas las partes, la parte axiológica de los valores, la parte a lo mejor pedagógica en el sentido ético, entonces eso está fragmentando al ser educativo, ¿no? Y lo está solo centrando en esa parte que él, todo eso otro que no era lo filosófico, lo englobaba en lo biológico. Al final era como fisiológico, psicológico, toda la parte del ser, del cuerpo, vamos. Y esto otro es lo que decía, y además en la parte filosófica hacía una combinación muy extraña que Ramón Shirao, que era su hijo mismo, señalaba y decía, bueno, es que mi papá vivió en el espacio español donde podía ser socialista y católico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa combinación en Shirao hace que dentro de esta postura filosófica resalta una cosa que le llama el espíritu. Y en realidad viene muy desde la raíz cristiana, ¿no? Esta parte de cómo derramamos el espíritu en el otro, cómo vamos generando como a lo mejor alguna inmersión en el otro para generar compasión, para generar apoyo, para generar ayuda. Y dentro de este texto, y ya para finalizar, justo menciona esa parte al final, entretejiéndola con decir, sin esta parte espiritual, sin que reconozcamos en la educación que todos tenemos esa parte espiritual, pues la educación tampoco es nada, porque entonces se convierte en algo muy objetivo y una persona como tal, un individuo como tal, no puede ser alguien completamente objetivo. Tiene subjetividades y aproximaciones hacia esos otros, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que fundamenta que yo haya decidido sí hacer la traducción, convertirme en un sujeto traductor, a pesar de todos los retos que vas encontrando en el camino, y que hoy creo que tienen mucho, o sea, sigue teniendo mucho sentido. Voy a ser breve, voy a reiterar lo que ya dijo Janina y Renato. Pensando en el sujeto traductor, creo que cuando hemos estado revisando los propios textos académicos de quienes traducen, algo que nos señalan mucho es que sí es necesario toda la experiencia de la lengua, los tecnicismos, pero también es fundamental hacer ejercicios de reconstrucción. Esto que señala Carmina me parece interesante y se alude con lo de Renato. Hacer la traducción no solamente significa contactar o situarse con el texto, sino situarse en la vida de la persona a quien estamos traduciendo, incluso acompañar o revisitar a los traductores cuando hay traducción de los textos. Walter Benjamin apela que cuando un autor va construyendo una narración o un texto, se asemeja a un alfarero que con sus manos va moldeando, ¿cómo se llama? La materia para hacer una vasija. El barro, gracias.
hablando de traducciones, no puedo con lengua materna. Y el caso del traductor no es simplemente hacer un análisis o hacer una copia de la vasija, sino que involucraría incluso, esto no lo dice Walter Benjamin, esto me lo estoy sacando yo pensando en Walter Benjamin, como en el fantasma del amor, está jugando con las manos del autor para comprender cómo juega y se moviliza con el barro, incluso que siente con el barro, cómo le empieza a dar forma. De ahí que cuando hacemos ejercicios de traducción en términos no solamente de profesionalizantes, sino de quienes por ocio practican la traducción, pues es un ejercicio de formarse muy amorosamente con la lengua, con el texto y particularmente con el autor, para cuestiones técnicas, para resolver situaciones específicas. En mi caso particular, me han servido dos cosas. Uno, tener las cartas de Herbert, eso ha sido mi salvación, porque por fortuna estuve muy sencillo en las cartas, y gran parte de las cartas las pude abordar con mi maestra de alemán. Entonces, comprender la biografía, los sentidos que sentía, cómo se expresaba Herbert de autores, de su propia obra, a mí me ayudó mucho a entender por qué escribe como escribe, por qué plantea este texto, como decía en la referencia que dije en alemán Usuriaga, que era una primera conferencia, y me enteré que Herbert odiaba escribir en la universidad, se dedicaba a hablar con sus compañeros para estudiar, ¿no? También me enteré que para escribir sus textos se tardaba 2, 3, 4 años hablando con la gente, y hasta que sentía que cuando hablaba tenía argumentos claros, pasaba a texto. Entonces eso, la parte biográfica a mí me ayudó mucho a entender cómo escribía, esto que les mencionaba de las manos y lo de la vasija, y también cuáles son las intenciones que tiene cada texto. La otra parte técnica que me ha ayudado un montón es los elegidamente pensar la formación histórica de los conceptos. Recordar que para plantear la traducción de una palabra como muy particular es necesario comprender que viene de una configuración, una práctica, no vamos a decir práctica discursiva, eso es Foucault y otros autores, pero sí de prácticas sociales que hacen que una palabra empiece a tener un uso particular en determinado contexto, ¿no? De ahí una de las cosas como problemáticas de traducir a Herbert son palabras específicas como formación del carácter, formación, seguimos debatiendo si educabilidad, formabilidad, maleabilidad, utilidad. Hay como 5 o 6 expresiones para la misma palabra. Entonces a mí me ha servido regresar mucho a la hermenéutica o a la histórica como ejes metodológicos para guiarme a mí. No sé si tanto para traducir, pero sí para acercarme a palabras como muy específicas cuando no tengo, me siento en una apoya al momento de traducir. Yo sí lo conozco. Pues yo debo reconocer mi ignorancia de lo que sería una formación profesional en traducción. Apenas estaba revisando aquí rápidamente el programa de plan de estudios de traducción en la ENAM. Se ve bastante interesante. Así pienso nada más por encima, diría que sería muy importante, si no, tal vez tener una licenciatura, una carrera en esto, pues a lo mejor un curso, un diplomado o algo así. Creo que abriría mucho los ojos por lo que veo aquí. Por ejemplo, tienen redacción como en 3 lenguas, entonces yo creo que eso debe dar una sensibilidad mucho mayor a quien traduce, ¿no? Sí hay que producir en la lengua, no solamente el traducir, sino uno producir sus propios textos en esa lengua extranjera o lenguas. Pero también me salta un poco que no veo en este plan de estudios alguna asignatura que tenga que ver con filosofía del lenguaje o algo por el estilo, que permita tal vez dar una perspectiva un poco más plástica, ¿no? Del uso de la práctica de la traducción. Creo que sería útil, pero bueno, eso es otro tema. Pues lo que también estaba pensando a partir de esto y lo que han comentado mis compañeros de mesa es, no sé, si sería interesante a lo mejor hacer un seminario o algo, un proyecto que fuera mi objetivo para traducir textos en educación, en pedagogía,
sin equipo, ¿no? Se realiza en muchas universidades. De hecho, me ha tocado consultar traducciones que son producto de seminarios. Entonces aparecen como 6, 7, 8 autores de estas traducciones, lo cual pues, le da también una mayor riqueza, ¿no? Que no solo sea el traductor, sino los traductores que combinaron sus esfuerzos para pues, pasar este texto al idioma nativo, ¿no? A cualquier otro idioma. Y bueno, un comentario ya muy al margen, pero a lo mejor es interesante mencionarlo, que no hay que olvidarnos de que las traducciones, pues, a diferencia de muchas de las obras que se escriben como obra original, pues la traducción está hecha al fin y al cabo para perecer, ¿no? Pues, tiene que perecer porque nuevamente se tiene que hacer una traducción nueva para las generaciones siguientes. Eso es muy frecuente. Se tiene que actualizar la traducción. Entonces es un poco esa parte que se puede ver tal vez como ingrata o terrible, ¿no? del acto de traducir, pero si somos más optimistas también libera bastante de la carga. Bueno, solo es un ejemplo. Ajá, sí, solo es una generación. Exacto, entonces tiene este factor bastante interesante de que está hecho para perecer, ¿no? Para ayudar en alguna época, tal vez después se retomará como documento que se estudia por sí mismo como traducción, cómo se recibió en una época tal obra clásica o no clásica, pero a fin de cuentas, pues digamos que lo esencial es que pues no perdura, ¿no? Quizá influyen otros traductores, pero que eso no es necesariamente malo, que no perdure, que en este aspecto sustituya la obra, tal vez. Aunque en otros casos tal vez suceda así. Pero bueno, esta es una reflexión más al margen de la pregunta. Muchas gracias, Gonzalo. Pues muchas gracias a cada quien. Nos quedan unos minutos y me gustaría que los destináramos a que quienes nos acompañan pues nos puedan compartir sus comentarios, sus preguntas, reflexiones también sobre la mesa, pues que finalmente la mesa era más justo reflexiva en torno a las propias experiencias y demás. Entonces, pues les cedemos la palabra a quien quieran comentar, preguntar. Pues yo quiero felicitar a todos ustedes porque se han metido en este gran trabajo de la traducción y que las tesis particulares, los trabajos particulares de cada uno han sido de gran importancia. Hemos tenido discusiones con varios compañeros, sobre todo en el posgrado, a propósito de una palabra, de un texto, y nos ha llevado horas enteras. Y la participación de ustedes da cuenta de la gran importancia que tiene traducir el significado o los significados que pueden aportar y que poca gente en realidad puede percibir y puede hacer caso de esta singular aptitud de ustedes de traducir y del embrollo que todo esto implica, porque no es fácil. Y uno dice, busco en el diccionario y ya está. No, lo que ustedes relatan es mucho más que eso. Es apasionante, va de por medio su inteligencia, su coraje, sus emociones y los desastres que todo esto trae, ¿no? Pero en verdad yo los felicito, muy ampliamente. Y qué bueno que haya este tipo de reuniones académicas. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario, alguna pregunta? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por sus participaciones, creo que han sido muy enriquecedoras. Y pues yo tengo una pregunta. Me preguntaba si la traducción es meramente educativa y formativa solo para quien traduce, o en qué sentido se vuelve educativa y formativa para otras personas. Porque yo creo que es más que presentar un texto y que sea leído, sino que tiene como esa parte, sí, educativa o pedagógica, digamos.
Entonces me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta para que... Sí. Hola, muchas gracias. A mí lo que me llamó la atención, no pude llegar a toda la conferencia, pero sí pude apreciar lo que es el CARIS y el problema de la traducción. Ahí recordando una de las clases con el profesor Renato, que también nos acompaña con Bárbara Kazán, me acuerdo de esta parte de que existen los términos intraducibles. Ahora sí que cómo ustedes han enfrentado este tipo de términos que son palabras que no es que no se puedan traducir, sino que no dejan de traducirse porque no existe un equivalente significante que dé cuenta de todo el significado en el otro idioma. Ahora sí que eso es donde empiezan las notas al pie de página. Por ejemplo, el término clásico Bildung, que es el que luego nos cuesta trabajo. Por ejemplo, el historiador que estoy usando yo de base para mi tesis, Reinhard Selleck, tiene un ensayo sobre Bildung. Una de las primeras notas al pie de página que pone es: aquí te pongo el término como tal, porque en español no existe un término equivalente que dé cuenta de todo el significado. Y ahí Selleck ya te pone la nota al pie. Y el traductor refuerza la nota, precisamente por esa labor. No sé si ustedes se hayan llegado a enfrentar a estos términos y qué suerte han tenido con ellos, así breve por el tiempo que tenemos, pero sí me llamó la atención en ese sentido y les agradezco mucho y los felicito por la iniciativa y por su presentación ese día de hoy. Gracias. Gracias. No sé si hubieran más. Pues entonces, si quieren responder a más preguntas. A ver, pues si vamos en el mismo orden, muy brevemente, siento que no hay una intencionalidad educativa para con el otro al traducir, sin embargo, no una intencionalidad como nos lo enseñan desde cierta vida y sin embargo yo rescato más bien a Carmina de que hay una responsabilidad y todas las tesis son públicas y justo publicar es eso, es hacer público. Entonces yo siento que hay ahí también una corresponsabilidad con alguien que no sabemos quién lo va a leer y es muy bonito porque se desdibuja la intencionalidad pero se incrementa la potencialidad de lo que ese texto puede generar, pero ahí está mi responsabilidad y habrá otros o no que lo reciban y esa sería mi respuesta muy, muy breve. Y sobre los intraducibles nada más Joaquín Bárbara Kazán es todavía más insistente en que un intraducible no es una palabra que no pueda ser traducida, sino una palabra que no puede dejar de traducirse, que es básicamente lo que dijo Gonzalo. Es decir, que nos obliga a volverlo a decir una infinidad de veces. Y a mí me pasó que para que se cerrara la tesis, mi tutora me dijo: ¿cómo está eso en alemán? Y así yo lo leí en español, o sea, estábamos hablando de otro texto, y dije, no, pero no sé, y afortunadamente el Colegio de México tenía una versión de qué es el nombre de Google aquí, bueno, no tan lejos, y entonces voy a ver, y lo que pasa es que Google, por ejemplo, lo que hace es que la palabra zwischen, que en alemán es la preposición entre, lo pone con mayúscula, y eso quiere decir que lo está volviendo un sustantivo. Y entonces cuando yo me doy cuenta de eso, se resignifica todo y me permite a mí cerrar un argumento filosófico que muy poca gente, de todos los textos que yo leí sobre Google en español, nadie ni en inglés y de los pocos que hay en francés, ninguno se percata de esta cuestión tan importante porque algún traductor pues, no le prestó atención a ese punto específico. Entonces es como que te cambia la tesis, la traducción. O sea, ¿por qué hizo eso? Además, alguien que maneja ahí las sutilezas del lenguaje. Entonces, claro, pues es muy importante. Sí, yo a la primera pregunta, a lo que dijo Renato, solo abonaría que en cierto tipo de didáctica, igual, o sea, obviamente se conocen qué tipo de didáctica podría ser un medio educativo, ¿no? Sin una intencionalidad necesariamente específica de que traduce a que está leyendo, que lo va a leer, porque realmente puede tener pues, una serie de escenarios diversos que ni siquiera todos son originales. Entonces, creo que más bien si no es una intencionalidad, pero de rebote funciona como un medio de acercamiento de ese otro a ese autor, a ese texto, y en relación a lo que preguntabas, pues no, en realidad en el catalán es difícil, digo, sí es una lengua que tiene muchísimo tiempo,
existe y que además sigue viva. Pero bueno, una anécdota que contaba Renato hace un rato, que más bien les va a dar risa porque no es un término intraducible, es que en el texto que yo estaba traduciendo había un conjunto de palabras que era iti. Entonces yo, pues la verdad, ya con los semestres que había estudiado catalán, yo no encontraba qué significaba eso. Y entonces yo con Renato le digo, oye, es que pues no tengo traducción para esto. Me dice, ¿cómo? ¿Y Carles qué te dice? Que era mi maestro de catalán y que es catalán además. Y le digo, pues que no sabe. Entonces dice, pues ¿qué hago, no? ¿Dónde lo busco? ¿Qué? Y además era una frase importante porque hablaba, bueno, si les digo que de qué hablaba ya les voy a decir con el chiste, pero mejor se los voy al final. Entonces Renato me dice, pues bueno, yo le voy a preguntar a mis vecinos catalanes, tenía en ese momento unos vecinos catalanes, y ahorita me está contando que se tardaron horas en estar buscando en libros de catalán nativo, platicando con el abuelito, que queda en ti, y al final Renato mismo en una asesoría siguiente que estuvimos viendo, pues no, o sea, ninguno de los dos encontramos qué era eso. Resulta que el lugar donde yo estaba tomando la traducción en catalán se habían equivocado. En vez de poner il fi, que era el fi, pusieron il ti. Y entonces, evidentemente nunca íbamos a encontrar qué significado, pero además tenía mucho sentido porque Chiragua en ese momento estaba hablando de la finalidad última de la educación. Entonces decía el fin educativo, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué será el fin? Pues bueno, esa es la anécdota, pero al final, pues son cosas que pasan, ¿no? Y que suelen pasar, y justo es puede ser la visión, no sé, un error, es algo pues muy humano, ¿no? Que te lleva, no sé cuántas semanas estuvimos buscando qué era el fin, pero bueno, esa es la anécdota. Muchas gracias. Yo me sumo a los comentarios de la didáctica. Yo recomendaría leer Alfabetos de Claudio Magris. Hay un texto particular de ese libro, está publicado en Anagrama, que se llama Cesticindia. Y Claudio Magris cuenta... ¿Cómo se llama? Alfabetos. Ese libro está publicado en Anagrama. El autor es Claudio Magris, es un cronista italiano. Y el texto particular es Al Cesticindia. Y ahí cuenta cuál es su experiencia para introducirse a la literatura que después lo lleva a estudiar letras italianas en Italia. Y algo que señala que es muy importante y saluda las traducciones es que tiene que ver con ejercicios de segunda mano. Una segunda mano es un ejercicio pedagógico didáctico de introducirte a la cultura porque no puedes encontrar todos los materiales de primera fuente o de primera mano. Cuando se hacen estos ejercicios de segunda mano permiten vincular cosas. Cuando son trabajos que hacen una lectura con mucha honestidad, con mucho amor, ¿no? Entonces, uno piensa la traducción en términos didácticos como esta segunda mano. Y en el caso de los intraducibles, y apelando a lo que señalaba también Gonzalo, en la traducción que yo tuve discutiendo con la editora que revisó la traducción en el ISUE, nos llevamos un par de meses discutiendo la traducción de la palabra Wittgenstein, que sigue generando un montón de problemas, y entonces hicimos el ejercicio de estar revisando las diferentes traducciones que se han hecho, los diálogos entre los traductores, desde Luzuriaga, que propone lo de educabilidad, quienes hacen los giros, como Noruega, que es un pedagogo colombiano, también está Runge Peña, Garcés Gómez, Noguera Ramírez, Bericar, que también está en Latinoamérica, y eso nos ayuda mucho como para poder hacer las aclaraciones del ejercicio de mantener vigente una traducción abierta, no cerrarla a término de esta cosa, ¿no? Y creo que alude mucho también a lo que señalaba Renato con lo de Casans, ¿no? Que en algún momento quien coordinó el libro me señalaba que mi famosa nota de cuartilla y media en el texto, que literalmente solo de esa palabra, el diálogo que había que hacer con otros traductores, ¿no? Entonces es mantener la traducción abierta. Sí, brevemente, pues
sobre la primera pregunta de, pues, ¿qué pasa con nosotros, los que leen? Se me hace bien complejo porque, pues, sí, ¿qué es educación? No, la eterna pregunta. Hay diferencias muy sensibles, por ejemplo, si creo que tiene que ver mucho con la perspectiva crítica, o así lo veo yo. Claro, uno se puede enfrentar a un texto, una traducción, y pues si no eres muy crítico, pues se convertiría en una doctrina, ¿no? Adoctrinamiento. Lees algo, lees la Biblia, por ejemplo, y te refieres así como viene literalmente, pues se pueden utilizar, ¿no? de manera doctrinaria las traducciones, pero pues si lo vemos como educación, como lo preguntabas, pues sí, yo pensaría que habría que apelar entonces a la libertad, a la inteligencia, ser generosos con el lector y sí, justo no saber cómo esa obra va a ser recibida, cómo va a ser interpretada, asimilada por pues, un conjunto de lectores. Y es un fenómeno muy interesante, pero sí sobre el cual admito que no he pensado demasiado. Sí, lo dejo hasta ahí, pero sí es muy interesante pensar como en distintos momentos históricos, por ejemplo, pues se ha recibido la Biblia, ¿no? Menciono la Biblia porque es de los textos más importantes. Muy poca gente pues, fuera de los países de origen pues puede leer, o no sé, tal vez un hebreo puede leer Es todo un problema. Sí. No sé si es el texto más importante, pero sí es el más conocido también. Eso sí. Sí, pero entonces es complicado que un hebreo moderno acceda así directamente. Ok. Sí, es un problema. Y sobre la segunda pregunta, pues sí, uno de estos intraducibles pues, sería el concepto de paideia, al que me enfrenté en la tesis de doctorado, que pues, ¿qué sentido se les ha dado? ¿No? Se le ha dado justamente el autor que les mencionaba, llega, pues lo que hace es asimilarlo, el concepto alemán Bildung, que mencionabas, dice, pues Bildung es el mejor concepto moderno para traducir paideia. Y pues claro, ya hay una postura ahí teórica, ante un intraducible, porque pues hay otras intenciones, ¿no? Por ejemplo, de apropiarse o adueñarse de toda una tradición helena por parte del pueblo alemán, el espíritu alemán. Entonces, eso es muy interesante, pero pues ya al investigar un poco más sobre en qué estado están estos estudios sobre educación, sobre paideia, sí es cierto que parece casi no haber mucha conciencia de lo complicado que es traducir paideia, y simplemente pues en distintas lenguas uno se encuentra que los autores de capítulos, libros, artículos pues lo equiparan con educación y ya, ¿no? Ya está, no hay más que discutir, pero pues luego, o sea, ¿qué es eso? Hay algunos textos que hablan pues, hay algunos textos que hablan más desde la perspectiva de antropología, sociología, de enculturación. Entonces, sobre todo pues, textos gringos, lo he visto allí, que hablan de la paideia, mejor vamos a verla como un proceso de enculturación, de adopción de una cultura de un determinado momento, ya sea en la antigua Roma, por ejemplo, y se quitan, digamos, un poco de problemas de estar hablando del espíritu y de cosas pues, muy metafísicas. No, esto se puede estudiar en grupos, vamos a verlo muy pragmáticamente. Pero eso también es una postura, ¿no? Ante el concepto de paideia. Es una postura, le da el matiz de pues, la tradición más fuerte en los estudios en inglés. Así que ahí está, dejo su palabra. Muchas gracias. Pues, bueno, la mesa me parece que ha sido muy interesante y que nos permite considerar las posibilidades de la traducción
en pedagogía, en torno a lo educativo, y pues también que, justo a propósito de la última pregunta, pues que no hay necesidad en ese sentido de profesionalizarnos para acercarnos a traducir un texto en función de nuestros propios intereses. Les agradecemos mucho a Gonzalo, a Renato, a Carmina y a Eric por sus participaciones, y también muchas gracias a quienes estuvieron aquí presentes en esta mesa, y les invitamos a que se queden a la siguiente mesa sobre ponencias, igual que vamos a ver varios autores a propósito de los textos en el Gracias. Encontré varios ejemplares, si alguien quiere, está disponible.